¿Qué reunión de padres y maestros fue la más memorable? Tenía un médico ocupado y conocido traer a la niñera a la conferencia de padres / maestros. Cada vez que hablaba directamente con la madre, ella le decía a la niñera, ¿estás obteniendo todo esto porque tú eres el que necesita prestar atención? Para cuando llego a casa no quiero tener que lidiar con nada de esto. En mi trabajo como paisajista, frecuentemente visito residencias de personas adineradas, algo más habitual de lo que parece. Recuerdo a una madre que se queda en casa, parte de una de las familias más opulentas de la zona. Tiene 2 hijos, una niñera y un servicio de limpieza. Los pequeños cuentan con los mejores juguetes, pero lo que realmente les falta son padres. En lugar de cariño, reciben la atención de adultos que se encargan de sus necesidades. Es una situación bastante triste. Tuve una reunión sobre un niño que no entregaría nada nunca. Pero, por supuesto, según el padre, definitivamente no es culpa de los niños. Los maestros atornillan al niño. Nunca recibí las instrucciones. La mejor excusa, alguien irrumpió en su casillero y robó tareas específicas. La conversación básicamente se convirtió en algo como esto: padre, no apreciamos a sus maestros. La escuela o como no tomó en serio el casillero. Investigamos la situación. Las imágenes de la cámara confirman que no se produjo ningún descanso en la fecha en que su alumno nos dijo que sucedió. Padre, enfurecido, ¿entonces me estás diciendo que mi hijo mintió sobre esto? Sí. Padre, todavía enfurecido, bueno, ¿cómo puedes estar tan seguro? La gente se divide todo el tiempo. Claro, pero generalmente también hay evidencia como vidrio roto u otro daño en el automóvil, posibles herramientas utilizadas en el robo, faltando valores. Se obtiene la idea. Finalmente pasamos de ese tema y al final de la reunión no logramos exactamente nada. Al menos descubriste que existen personas malintencionadas que se introducen de manera clandestina en los casilleros y se llevan solo ciertos trabajos. Estoy seguro de que habrá muchas historias horribles aquí porque esas dejan impresiones más duraderas. Así que compartiré una buena, disculpas por formatear. ¿Móvil? Me reunía con un padre que hablaba principalmente español, Mi español es débil. Puedo entender mucho más de lo que puedo hablar. Resulta que su inglés estaba al mismo nivel que mi español. Hablé en inglés con un poco de español, ella habló en español con un poco de inglés. Cuando no pudimos transmitir una idea, volvimos a las charadas o tomé papel y sacamos las cosas. Al final, nos reíamos tan fuerte y nos apoyamos el uno del otro. Afortunadamente, su hija estaba bien, mamá solo quería consejos sobre cómo seguir apoyándola. Con mucho mi conferencia de padres favorita. No soy docente, pero he tenido numerosas charlas con obstáculos lingüísticos. Siempre me ha fascinado la dinámica de esas interacciones, donde predominan gestos extraños y asentimientos corteses cuando no logramos captar lo que el otro intenta transmitir. Es asombroso cómo, a pesar de las diferencias, podemos comunicarnos y encontrar formas creativas de entendernos. He sido profesor de primaria durante 14 años. Hace unos años, durante una conferencia regular de padres / maestros, el padre de un estudiante escuchó atentamente todo lo que tenía. Luego, preguntó con amabilidad y respetuosamente cómo se estaba desarrollando su hijo como persona. ¿Fue amable con los demás? ¿Cómo podría su hijo crecer como líder? ¿Fue empático y atento a las necesidades de los demás? ¿Era respetuoso con todos los adultos? En ese momento me dejó boquiabierto. Claro, la preocupación principal radica en cómo se relaciona una criatura en la escuela con sus compañeros, más que en sus calificaciones. Se desempeña muy bien en todas las áreas académicas. Sin embargo, su amabilidad hacia los demás es lo que más se valora en su desarrollo. Es fundamental que una persona en formación tenga habilidades sociales positivas y mantenga buenas relaciones con sus compañeritos. No es malo, en realidad. Tuve un estudiante de 7º grado, Oscar, a quien otros maestros me advirtieron cuando comenzó el año. No se toma nada en serio, siempre burlándose, no le importa, etc. Oscar era en realidad un rayo de sol. Una persona tan feliz, amable con todos, y llena de carisma sin pretensiones. Honestamente, me encantaría estar tan feliz como Oscar. Hizo que toda la clase fuera divertida para todos una vez que abrace la mejor manera de mantenerlo involucrado, en el material inglés. Tenía mucha curiosidad por conocer a su madre porque él no obtuvo buenas calificaciones en la mayoría de los temas, y no parecía importarle. Resultó ser una persona amigable, carismática y tranquila que obviamente había criado a sus hijos para disfrutar de estar vivos y no preocuparse demasiado por la escuela, al menos antes de la escuela secundaria / universidad.
Un poco hippie, pero muy alerta, no espacio o escamoso. Me di cuenta de que estaba un poco celoso de cómo imaginaba que era su vida hogareña, y decidí que cuando tuviera hijos haría todo lo posible para criarlos como Oscar y su madre. Es interesante cómo a veces tenemos preconceptos sobre las personas. Oscar, a quien muchos veían como un problema, era simplemente un chico feliz y lleno de vida. Me hizo reflexionar sobre la educación y el enfoque que le damos a las cosas. Al conocer a su madre, entendí de dónde venía esa alegría. Creo que criar a los hijos con esa mentalidad relajada podría ser una buena decisión. A veces, no se trata solo de las calificaciones. Cuando estaba enseñando, tenía muchos estudiantes que vivían con alguien que no sea un padre. Hice que esta dulce abuela viniera un día y me hablara sobre su nieto. Era un adolescente típico, pero debido a la situación de sus padres, había girado hacia abajo. El mundo estaba fuera para conseguirlo, así que ya no vio ningún punto al intentarlo. Después de escucharla sobre su situación, encontré una mejor manera de hacerlo trabajar más duro. Un día me dijo que nadie esperaba que se graduara de la escuela secundaria para que no viera el punto. Sabiendo cómo estaba, respondí con algo en el sentido de que tiene sentido. Demuestre bien. La pura simplicidad de ese mensaje lo sacudió. De hecho, se graduó de la escuela secundaria 3 años después y estaba orgulloso de estar allí para animarlo en el escenario. Es interesante cómo a veces una simple palabra puede cambiar el rumbo de una persona. Recuerdo que un amigo siempre decía que no tenía oportunidades por su entorno. Le hablé de demostrar lo contrario y cuando se graduó, fue un momento especial. A veces, la motivación correcta puede salir de donde menos lo esperas. Lo importante es estar ahí para apoyar cuando alguien necesita un empujón. Tenía una madre y un padre que quería que llamara a su hijo durante las vacaciones de primavera y lo alentara a hacerlo mejor. Les dije que no quiero el número de su hijo, y no quiero que tenga el mío. Me preguntaron por qué, y tengo que explicarles que su hijo me invita a salir cada 2 días. Se rieron. ¿Mucho? Durante mi práctica docente en la universidad, un joven me confundió con un compañero y me invitó al baile de 8º grado. Le respondí amablemente que no podría asistir. Tenía una conferencia de programación para padres para uno de los niños más brillantes y humildes que he enseñado. Ella solicitó 2 espacios del departamento de orientación, lo que significa que pasaría 1 hora con las preocupaciones de esta mujer. Pasé todo el día arrastrando, temiendo que esto terminara conmigo, que me criticaran por ser un maestro de historia terrible o por no calificar una tarea de manera justa. Cuando llegó, se presentó y se sentó a la mesa frente a mí. Ella quería discutir el texto que había asignado a los niños AP durante el verano. La autora es bastante famosa por sus controvertidas tomas de la historia, por lo que mi trasero se apretó con anticipación en su primera ronda de preguntas. Resulta que ella simplemente pensó que el libro era encantador y quería agradecerme por darle a su hijo algo tan interesante para hablar durante la cena durante todo el verano. En realidad, quería mis pensamientos sobre la historiografía del libro y pasamos todo el tiempo mirando fuentes primarias y aprendiendo y discutiendo juntos. Nos conocimos un par más durante todo el año solo para una especie de historia de revisión con ella, sus hijos y su esposo. Fue muy refrescante tener un grupo de personas tan invertido en lo que le estaba enseñando a su hijo. A veces, las cosas no son lo que parecen. Recuerdo cuando una madre pidió una conferencia, pensé que iba a enfrentar críticas. Pero cuando llegó, solo quería agradecerme por el libro que le di a su hijo, preguntando sobre la historiografía. Pasamos la hora hablando y aprendiendo juntos. Fue un cambio agradable ver a una familia tan interesada en la historia. Me hizo sentir que lo que hago realmente importa. Recibí un correo electrónico de nuestro consejero que me informó que obtendría cobertura para el próximo periodo porque un padre quería hablar conmigo sobre su hijo. Realmente no pensé 2 veces de eso. El niño era un estudiante C, no muy motivado, pero un niño genuinamente dulce y yo estaba preparado para darle al gran niño, pero debemos estar más motivados / tiene todo el potencial en el mundo. Bueno. Entro a nuestra sala de conferencias para conocer a mamá y parece que está lista para follar un poco de mierda. Me siento y mamá comienza diciendo cómo no podía entender a una persona como yo en educación. Ella me dice que si alguna vez avergüenzo a su hijo como lo hice frente a la clase nuevamente, que volveré a escuchar de su abogado. Ella dijo que yo era un matón y necesitaba ayuda psicológica. Así que estoy sentado allí, totalmente sorprendido, y recurre al consejero de orientación y dice que la razón por la cual su hijo está fallando en matemáticas es por mí y que las quiere fuera de mi clase, o el único problema es que no enseño matemáticas, enseño historia.
Cuando le informé a la madre que reprendió a la maestra equivocada, se sintió tan mal que se levantó y me abrazó y me disculpó. Nos reímos juntos, pero después de 1 minuto o 2 volvieron al modo Momma Bear y le dijo al consejero de orientación que fuera a buscar a la maestra con la que necesitaba hablar. Vale. Esquivado. No estoy seguro si la madre es excesivamente protectora y grosera, o si está actuando de manera adecuada. Creo que requeriría más detalles sobre el profesor de matemáticas. Tuve este estudiante que se negó absolutamente a salir de su teléfono en clase. Todos los días fue una batalla con eso e intenté llamar a casa varias veces, pero no pude alcanzarlos. De todos modos, las conferencias de maestros de los padres llegan y estaban allí. Mamá tomó este teléfono para niños en el acto y lo fundamentó. Al día siguiente entró con uno de esos teléfonos para niños que solo le permite llamar números específicos. He explorado muchos de estos y parece que este es el único que realmente resolvió el problema. Excelente trabajo. No el maestro, sino el alumno y el hijo de un maestro. Tuvimos un nuevo maestro comenzar en nuestra escuela cuando era estudiante de 2º año. Solo la tuve para una maestra de la sala de estudio el primer año. Nos pusimos en el pie equivocado y para fin de año nos odiamos y las cabezas con frecuencia. Ella también enseñó clases de ciencias. Uno de mis temas favoritos. Ella enseñó química y física. 2 clases que quería tomar. Cuando me gradué, ella estaba de mis maestros favoritos y yo era uno de sus alumnos favoritos. Le había dicho a mi padre que ella era una de mis maestros favoritos antes de la última conferencia de maestros, de padres, a pesar de que nunca nos llevamos bien al principio. Cuando regresó de la conferencia, me dijo que ella dijo que era uno de sus estudiantes favoritos a pesar de que no nos llevamos bien al principio. Cuando fui a clase al día siguiente, hablamos sobre cuánto nos disfrutamos. Luego me pidió que la siguiera hasta el fondo del aula. Luego me hizo sentarme en un asiento que tuve en la sala de estudio mi primer año con ella. Luego me pidió que abriera los cajones y las puertas del gabinete. Cuando estaba en su sala de estudio, mi primer año tenía un conducto pegado unos 20 cajones y gabinetes cerrados. Junto con un montón de otras bromas inofensivas pero irritantes. Nos reímos y los limpié, pero no le conté sobre los otros que estaban cerrados. Espero que le hicieran una sonrisa cuando los encontró. A veces las relaciones difíciles se convierten en las más interesantes. Al principio, no podía soportar a esa profesora y ella a mí. Con el tiempo, esa tensión se volvió en una buena conexión. Me sorprendió cuando mi papá regresó de la conferencia, comentando que ella había dicho que yo era uno de sus favoritos. Recordar esos momentos de bromas en su clase me hace sonreír. Al final, todo resultó ser parte de una buena anécdota. Las reuniones no oficiales fueron las mejores. Estoy hablando de llenar mi auto en la estación de servicio y un tipo desconocido se acerca a mí y me dice, ¿eres el señor Crash? Ahora tenga en cuenta, era un poco un imbécil para los estudiantes que pensaron que me iban a poner nerviosos por ser un imbécil primero. Tengo sobrepeso, muchos de ellos intentaron insultarme usando eso, sin saber que mi ingenio en realidad era el opuesto polar de mi apariencia física, rápido. Así que se irían y volvería tan grosero y los cerraba. Era famoso por ello. Entonces, por supuesto, mientras estoy parado pensando, Dios mío, ¿qué dijeron los estudiantes a sus padres? Todos se me acercaron y dijeron, mi hijo ama a tu clase, gracias por ayudarlos y enseñarles. Todos los padres dijeron cosas como esta, para mi sorpresa, así que debo haber hecho algo bien. En la escuela secundaria, había un docente que se destacaba en todos los aspectos. Su apariencia era robusta, su inteligencia sobresaliente y tenía la costumbre de criticar a sus alumnos con buen humor. Además, era uno de los instructores más auténticos y entretenidos, y todos en la institución disfrutaban de sus lecciones. Su estilo único lo convirtió en un favorito entre los estudiantes, quienes siempre esperaban con ansia sus clases. La madre trajo su mono mascota. Vivo en Gales. La gente no tiene monos de mascotas aquí. Pensé que el niño me estaba terminando diciendo que tenían uno, pero efectivamente, la noche de los padres, viene mamá con un capuchino en un jersey azul que se encuentra a lo largo de su brazo. Luego me tomé un descanso y fui a tomar un café y vi la cabeza de mediana edad, muy sensata corriendo yendo. ¿Dónde está el mono? Quiero verlo. Imaginé la escena como si un comediante famoso estuviera actuando en su faceta más seria en el trabajo, logrando captar la atención de todos. Sin embargo, la atracción del mono era difícil de resistir. Mi otro favorito que no estaba con un padre. Me reunía con el sindicato y recursos humanos para disputar mi clasificación de evaluación. No tenía más estudiantes porque eran finales y las personas mayores ya se habían ido.
Entonces, cuando suena la campana, uno de mis alumnos de una hora diferente aparece. Ve que estoy en medio de algún tipo de reunión importante. Se disculpa y no está seguro de qué hacer. Yo digo, no es gran cosa, ¿qué necesitas? Se quedó allí por un momento y luego dijo, perdón por interrumpir, solo quería darte este regalo y decir lo increíble que ha sido este año y lo emocionado que estoy de tomar tu clase el próximo año. Luego me entregó una tarjeta y un regalo y salió corriendo de la habitación. Fue un momento curioso. Estaba en una reunión importante y entra un estudiante de otra clase. Se disculpa, se ve nervioso. Le digo que no hay problema. Al final, me da un regalo y una tarjeta, agradeciendo el año y mostrando su emoción por mi clase el próximo año. Fue un gesto simple, pero significativo. Esas pequeñas cosas cuentan, especialmente cuando estás atravesando situaciones difíciles. Mi primo enseñó en Honduras durante un año. Había un jefe de cartel local cuyo niño estaba enseñando. Ella no estaba al tanto de este hecho. El jefe vino a su escuela un día para hablar con ella sobre el hecho de que su hijo estaba fallando. Nuevamente, sin darse cuenta del hecho de que este hombre estaba en un cartel, ella explicó con calma cómo su hijo tenía problemas de comportamiento y nunca hizo sus tareas. El jefe del cartel simplemente se rió. Estuvo de acuerdo en que su hijo era un puñado y le dijo que se aseguraría de que su hijo fuera mejor. El niño nunca volvió a perder una tarea. Más tarde descubrió quién era el padre. Ella dijo que se habría acercado a la conversación un poco diferente si lo hubiera sabido. Es probable que esa sea la razón por la cual el niño tenía problemas de comportamiento. Los profesores anteriores ya conocían al padre y preferían evitar cualquier riesgo relacionado con él. Por lo tanto, evitaban comunicarse con el padre siempre que podían. Mi primer año como maestro, estaba enseñando primer grado. La madre trajo a su abogado con ella porque estaba negando a su hijo agua. Le pedí que pusiera su botella de agua en el fregadero de la parte posterior para que no la derramara en sus libros de texto. El abogado se sentó detrás de ella y puso los ojos en blanco todo el tiempo. Esta era la misma madre que me dijo, no hay en qué parte del manual del estudiante dice que un padre no puede hacer la tarea del niño por ellos. Lo giraría todas las semanas en cursiva y tinta. Fue un gran primer año de enseñanza. No sé cómo es que algunas personas no ven lo obvio. Esa mamá parecía más preocupada por lo que su hijo estaba haciendo en clase que por su aprendizaje. El abogado ahí, como si fuera una película, solo le daba un toque raro a la situación. Y lo de hacer la tarea, bueno, es algo que he visto varias veces. Al final, enseñar es más que dar clase, es lidiar con situaciones así. Era enseñanza de estudiantes, tercer grado, título /diagonal escuela muy pobre. Se nos pidió que nos reuniéramos con todos los padres, por lo que cuando este maestro de padres llegó 15 minutos tarde para su conferencia programada, mi maestro mentor les llamó. El papá dijo, lo siento mucho, pero mi auto se rompió. Estoy caminando a la escuela, pero es otras 2 millas. Llegó casi 4 minutos después. Está atascado con mi auto, este papá, lo que carece de que carecía de Gisfati, que pasó por las 3 millas. Millas en cada sentido para una conferencia de padres y maestros. Es interesante cómo algunas personas hacen sacrificios por la educación de sus hijos. Recuerdo una vez que un amigo mío, cuya familia no tenía mucho, caminó varios kilómetros para llegar a una reunión. La dedicación de los padres a veces nos sorprende. A pesar de las dificultades, su compromiso es admirable y deja una huella. Esa historia me hace pensar en la importancia de apoyar a nuestros hijos, sin importar las circunstancias. No es estrictamente un maestro, pero he pasado los últimos 10 años trabajando en necesidades especiales. Me pidió un padre en la calle, no la reconocí al principio, pero ella dijo, nuestro hijo todavía habla de ti. Cambiaste su vida, le diste una vida, puedo ser bastante estoico, pero cuando la madre se fue lloré en mi auto. A veces pasan cosas que te hacen reflexionar. Recuerdo trabajar con personas que realmente necesitaban apoyo. Una vez, un padre me paró y me dio las gracias, diciendo que había cambiado la vida de su hijo. No lo vi venir. Cuando se fue, me quedé en el coche, sintiendo la carga de esos años de esfuerzo. Esos momentos son lo que realmente importa, aunque no busques reconocimiento. Tuve una conferencia de maestros de padres con un niño cuyos padres no hablaban inglés. Ella tradujo para mí y no pasó por alto sobre ninguna de las cosas problemáticas que mencioné. Sé al menos lo suficiente del idioma para saber si eso había sucedido, realmente me hizo pensar. Sí, este niño actúa de vez en cuando, pero está haciendo todo lo posible y es honesto con una culpa. Tiene que ser difícil para todas las familias inmigrantes.
Es interesante cómo a veces los niños pueden ser más adultos que los mismos padres. Esa chica no solo hizo su trabajo de traducción, sino que enfrentó la realidad de su situación con honestidad. Muchas familias inmigrantes enfrentan barreras que no podemos imaginar. Es fácil juzgar el comportamiento de un niño sin comprender el contexto en que crecen. La vida está llena de desafíos, pero es bueno ver a los jóvenes que intentan navegar a través de ellos. Hice que un padre se sentara una vez para una conferencia de 5 minutos. Su hija estaba muy bien y era una estudiante increíble. Entonces la madre me dice que no quería hablar de los académicos de su hija. Solo quería decirme que su hija una vez le contó sobre mi clase y dijo algo en el sentido de mamá. En cualquier otra clase que tengo, siento que me desto como el niño musulmán. Pero en esa clase, puedo ser un niño. Estoy mimado con cumplidos maravillosos, pero ese siempre será uno de mis favoritos. Es interesante cómo a veces los estudiantes pueden abrirse de maneras inesperadas. La mamá quería resaltar cómo su hija se sentía cómoda en clase. A veces, eso es más importante que solo el rendimiento académico. Me gusta que los estudiantes puedan ser ellos mismos sin sentirse fuera de lugar. Un ambiente así puede marcar la diferencia. Definitivamente, la que convencía a los padres de un niño que necesitaban para superar su miedo al estigma y evaluar a su hijo para el trastorno del espectro autista. Este fue un lugar donde hay un estigma masivo sobre ASD, por lo que no fue una conversación fácil de tener. Al final del año escolar ya estábamos viendo un gran progreso y los padres parecían menos estresados y, como si tenían más manejo de cosas. Eran bastante ricos y por lo tanto, tenían acceso a muchos recursos para ayudarlo y los usaron muy bien. Al final del año, la madre nos dio regalos y tarjetas hechas a mano y lloró cuando nos dijo lo agradecida que estaba por nuestro apoyo. Así que fue bastante agradable. Ese momento fue especial. Convencí a unos padres de que su hijo necesitaba una evaluación para autismo, a pesar del miedo al estigma. No fue fácil, pero al final del año escolar, notamos un gran progreso. Los padres parecían más tranquilos y se sentían en control. Tenían recursos y los usaron bien. La madre nos dio regalos y cartas hechas a mano, agradecida por nuestra ayuda. Fue un buen cierre. Tuve este pequeño espíritu libre de un jardín de infantes y la noche de los padres para maestros estaba llegando a su fin. Su padre vino en los últimos 5 minutos para decirme cuánto amaba a su hijo mi clase. En particular, había vuelto a casa en la nube 9AC, había felicitado a sus calcetines arcoíris por capricho. Simplemente había hecho su día. Era una ciudad bastante conservadora que definitivamente le importaba que su color favorito fuera el rosa por un tiempo. Me hizo darme cuenta de lo importante que es nuestro apoyo para niños como este en pequeños pueblos como ese. Pienso en él a menudo y espero que siga siendo el alma amable que una vez conocí. Es interesante cómo algo tan simple como un cumplido puede tener un gran impacto en un niño. Esa conexión entre un maestro y un estudiante puede hacer que se sientan valorados, especialmente en comunidades donde la aceptación puede ser escasa. Espero que siga siendo esa persona amable. Los niños llevan mucho en su interior y un poco de apoyo puede ayudarles a ser quienes realmente son. La clase de honores tenía un muy buen maestro de matemáticas en el 8º grado. Cuando nos mudamos al 9º grado, se eliminó los honores y obtuvimos uno de los maestros regulares. No era un chico malo ni nada que fuera mucho menos claro en sus instrucciones. También me odió por alguna razón y me señaló un par de veces. Cuando mis padres querían conocerlo para discutir por qué y cómo podría mejorar, fue despedido. Toda la clase de honores se había quejado de que era un mal maestro. Siéntete mal por él porque las calificaciones por encima de mí realmente le gustaban y realmente no tuvo la oportunidad de enseñarnos nada desde que fue despedido después de la primera lección. Tenemos al viejo maestro de vuelta. Era un buen maestro de matemáticas en 8º, pero al llegar a 9º, cambiamos a uno regular. No era malo, solo daban instrucciones más confusas. Parecía tener algo contra mí y me señalaba a menudo. Mis padres querían hablar con él, y justo entonces lo despidieron. Varios se quejaron de su enseñanza. A pesar de que él no tuvo oportunidad, los de otros grados sí lo apreciaban. Al final, nos regresaron al maestro anterior. Para mi reunión de maestros de padres de 5º grado, que tendría unos 10 años, estaba llevando a mis amigos al aula en el extremo más alejado del edificio desde la única entrada. Y seguíamos siendo detenidos. Los maestros, la facultad, quien sea, se detendría a saludarme. No mis padres, solo yo. Y no recuerdo que hayan detenido a otros niños de manera similar. Mis padres me dijeron más tarde que en la reunión con mi maestro, tuve que esperar afuera a que terminaran. Estaban en pánico y me preguntaron qué tipo de problemas estaba causando.
Le contaron al maestro sobre las personas que nos detuvieron, y asumieron que, dado que la única forma en que otros maestros nunca había tenido antes podían conocerme era por mala reputación. Resulta que no me estaban escuchando cuando les hablaba sobre mi día en la escuela. Solía ser voluntario para ayudar con casi cualquier cosa porque me sacaba de clase. Conocía a todos allí porque había hecho algo por ellos. Mi madre todavía habla de eso. Es curioso cómo a veces los padres no escuchan lo que decimos. Recuerdo una vez en la escuela, mis padres se preocuparon porque pensaron que estaba causando problemas por la atención que recibía. La realidad era que solo era conocido por ayudar a todos. Hice muchas cosas solo para salir de clase. Al final, fue un malentendido. Mi mamá siempre recuerda eso, parece que no pueden dejar de sorprenderse por cómo se malinterpretó. No es el maestro y ni siquiera estaba allí cuando sucedió, pero mi madre me lo contó. Soy un cesionario en esta pequeña escuela, como siempre había menos de 15 estudiantes por clase. Era mi primera semana en la escuela y cuando mi padre vino a recogerme, el director estaba muy emocionado de decirle que voy a ser CEO algún día. Aparentemente estaba tan orgullosa de que estaba tan tranquila y confiada con anunciar los diferentes productos que tuvimos en el pequeño restaurante de la familia. Muy buen momento ya que estoy en esa fase universitaria donde me siento sin dirección con mi vida. A veces, las expectativas de otros pueden ser sorprendentes. Recuerdo que en el colegio, un profesor me dijo a mis padres que tenía potencial para hacer algo grande. En ese momento, no le di mucha importancia, pero ahora, de adulto, a veces me pregunto si debería haber prestado más atención. Es curioso cómo esas palabras pueden influir en tu camino, sobre todo cuando te sientes perdido. Enseño ciencias de sexto grado. Un estudiante robó uno de los gerbos recién nacidos de mi salón de clases. Se lo estaba mostrando a los otros niños en la parada de autobús. Los niños me dijeron, le dije al decano, Dean llamó a la madre. Mamá viene todo, ¿cómo te atreves? ¿Para mí? La calmó, le dijo lo que sabíamos y ella se fue. Recibí un correo electrónico de seguimiento de ella diciéndome lo que pensaba que era, etc., mientras que el decano y yo estamos esperando que ella nos diga si encontró el gerbil. Ella ni siquiera responde a esa pregunta. Dean finalmente revisó el casillero del estudiante un par de días después. Encontré al gerbil muerto en una caja de zapatos. Él le dice a la madre. ¿Su respuesta le preguntas? Recibí un cheque en el correo escolar de ella por $5. A veces, las cosas en el aula se complican. Recuerdo un caso similar, donde un estudiante tomó algo que no le pertenecía. La reacción de los padres fue intensa, pero al final, todo quedó en un malentendido. No siempre entienden la situación. Solo queda esperar a ver cómo se resuelve, aunque a veces, las respuestas no llegan. Al final, es solo una lección más para todos. Me gustaría agregar. Fui certificado como maestro pero nunca tuve un salón de clases. Terminé en capacitación corporativa. Mi hijo iba al 10º grado y el director me llamó para cambiar una clase de 1 a Cisco. Yada no funciona bien en la clase. No hay mucha ayuda del maestro. Yada. Reunión grupal con director, consejero, maestro, yo y mi hijo. El director y el consejero y el maestro quieren que deje caer la clase. Estoy pidiendo ayuda para mi hijo. Le pregunto a la maestra directamente frente a sus jefes y ella dice que tiene que consultar con su sindicato, para ver lo que dijeron. En ese momento, arreglo para que ella y mi hijo abandonen la reunión. El director y consejero me pregunta directamente por qué estaba presionando para que mi hijo se quedara en la clase. Les dije, esta es la primera vez que mi hijo ha tenido un problema en una clase. Quiero que trabaje duro para tratar de pasar. Si pasa, entonces será bueno y si no pasa, aprenderá que el mundo no explota. Pero si se le permite abandonar, aprenderá a abandonar cada vez que se encuentre en una situación difícil. El director y el consejero están de acuerdo y él permanece en la clase. El maestro no era un recurso y, por suerte, encontré a una persona que trabajaba en una empresa de redes local cuya meta era enseñar y lo contraté para tutor de mi hijo. Pasó con una CS periodo de marcado y una el próximo periodo. En cierto momento, me certifiqué como docente, pero nunca ocupé un aula. Terminé en la capacitación corporativa. Recuerdo cuando llamaron para que cambiara la clase de mi hijo. No iba bien y el docente no ayudaba. Durante una reunión, pedí apoyo, pero la profesora solo decía que consultaría a su sindicato. Decidí que mi hijo debía seguir adelante. Al final, decidí contratar un tutor y él logró mejorar bastante. Acababa de comenzar un reemplazo de licencia para un maestro que tenía un bebé.
Era una clase de ciencias de la Tierra de 9º grado y la noche de padres y maestros era solo como una semana o dos después de que comencé. Dos padres se sentaron y preguntaron cómo estaba su hijo Ryan. El nombre cambió por razones de privacidad. Estaba como está bien en clase, su calificación está en los 80 años. Participa con frecuencia y hace preguntas cuando está confundido, y hasta ahora ha hecho toda su tarea. Se miraron y me preguntaron. ¿Ryan? ¿Ryan Goldstein? ¿Estás seguro de que tienes el estudiante adecuado? Pensé que tal vez lo había mezclado ya que solo estuve allí durante una semana, pero lo comprobé y estoy como, sí, Ryan Goldstein. Todavía no me creyeron. La madre preguntó, ¿estás seguro de que no hay otro Ryan Goldstein en tu clase? Estaban tan sorprendidos que su hijo había recibido una gran crítica mía que no podían creerlo. Fue agradable darles buenas noticias como esa, estaban muy felices de escucharlo. Por supuesto, para fin de año, vi lo que significaban cuando su comportamiento cayó. Nunca hizo nada demasiado mal, pero tuvimos que tener varias conversaciones sobre no soltar lo primero que apareció en su cabeza. Pero fue agradable hacer al menos la noche de sus padres a principios de año. Es curioso cómo a veces los padres no ven lo que nosotros vemos en clase. Recuerdo que una vez tuve una reunión similar con unos padres que no creían que su hijo estaba haciendo un buen trabajo. Les dije que su hijo participaba y entregaba tareas, pero ellos solo veían lo malo. Sin embargo, al final del año, comprendí su sorpresa. A veces, es bueno dejar a los padres con una buena impresión al principio. No es un maestro, sino un padre. Mi hijo acababa de comenzar el 3er grado y fue recién diagnosticado con TAA combinado. Nos llamaron para una conferencia de padres y maestros y pensé que iba a ser lo mismo que estábamos escuchando el año escolar anterior. El 2º grado fue difícil, por decirlo menos. Su maestro sentó a mi esposo y a mí y dije, estoy seguro de que te estás preguntando por qué te llamé hoy. ¿Sabías que tu hijo tiene un regalo para encontrar fósiles? Todos los días en el receso, está buscando rocas geniales. Ha encontrado algunas cosas increíbles. Luego nos entrega un libro. Espero que no te importe, pero le conseguí esta guía de campo para rocas y minerales. Luego pasa los siguientes 30 minutos diciéndonos las fortalezas de nuestro hijo y cómo podemos nutrirlas. Ese año cambió la vida de mi hijo. Ahora está en la escuela secundaria y todavía estamos muy agradecidos por la amabilidad y comprensión de este maestro. A veces, las cosas no son lo que parecen. Conozco a un padre que enfrentó un momento difícil con su hijo en la escuela. Ahora, el niño destaca en su pasión por los fósiles, gracias a un maestro que vio lo positivo en él. Esa pequeña intervención cambió su camino por completo. A veces, solo se necesita a una persona que crea en nosotros. Esa historia me recuerda la importancia de ser comprensivo. No era maestro, pero iba a una presentación grupal con mi padre a este maestro de inglés realmente grosero en la escuela secundaria. Así que ella presenta una estúpida presentación de diapositivas sobre algo. Cuando el teléfono de mi padre acaba de comenzar a jugar, James Brown, a muy alto volumen. La presentación se detuvo, todos, como 15 padres, miraron mientras intentaba durante un minuto sólido apagarla. No tengo idea de por qué sucedió, cómo sucedió, pero fue bastante divertido. Recuerdo que una vez fui a una presentación en la escuela de un amigo. La maestra era bastante estricta y estaba mostrando un PowerPoint. De repente, el teléfono de su papá empezó a sonar a todo volumen con una canción. Todo el mundo miró hacia él mientras trataba de apagarlo y no podía. Fue incómodo, pero a la vez gracioso. A veces las cosas inesperadas pueden romper la seriedad del momento. Muchas veces la oficina principal enviaría a los padres al centro de medios con cosas no relacionadas con la escuela, como reclamos de garantía y problemas de seguro. Como soy amigable con la tecnología, me enviaron todo lo que me estaba en línea. Me tomó algunos padres antes de que me diera cuenta de que venían a mí porque no podían leer. No inmigrantes en esta escuela, solo padres analfabetos. Traté de ayudarlos tanto como pude y la escuela cerró después de un año, así que seguí adelante. Es curioso cómo la gente asume que todos pueden manejar la tecnología. Trabajé con varios padres que venían a mí con problemas no relacionados con la escuela, y después de un tiempo entendí que no podían leer. Eran padres de la escuela, no inmigrantes, solo que no sabían leer. Intenté ayudar lo mejor que pude, pero al final, la escuela cerró y tuve que seguir adelante. No es maestra, pero no creo que lo olvide. Ahora, en la escuela secundaria, todos tuvimos que llevar la economía del hogar. Cocinar con un poco de costura todavía no puede coser para salvar mi vida, durante los primeros 2 años allí. Mi maestro de 2º año lo tuvo para mí. Cada pequeño error fue traído a la clase como un «¿qué no hacer?». No rompas un huevo sobre el tazón.
Derrita el queso en una parrilla porque no confiamos en ustedes, niños con un microondas. Así que ven a los padres, noche, esto nunca olvidaré en 5 minutos. Este maestro va de confiar como follar a una pequeña frita. ¿Por qué le preguntas a mi madre? Fue una chef profesional durante 10 años antes de tener el tuyo de verdad. Siempre recordaré esa clase de economía doméstica. La profesora parecía disfrutar al señalar mis errores, como si yo fuera un ejemplo de lo que no se debía hacer. Pero llegó la noche de padres, y todo cambió. Mi madre, que había sido chef profesional, se presentó. La reacción de la profesora fue de sorpresa total. A veces, la vida te da sorpresas y el rol cambia rápido, el pequeño error se volvió un gran tema. Tengo una buena que le pasó a un amigo. Se encontraba con el maestro de segundo grado de su hija. Aparentemente, su esposa y la maestra se veían bastante similares desde atrás. Se acerca a quien cree que es su esposa y la abofetea en el trasero, solo para descubrir que era la maestra de su hija. La siguiente parte suena muy lejos, pero si conoces a este tipo, realmente me creerías. Dijo que después de que esto sucedió, decidió correr con él y le dijo, bueno, apuesto a que nunca antes había sucedido eso. Eso es algo que podría pasarle a cualquiera. Imaginar a mi amigo caminando y confundiendo a la maestra con su esposa es gracioso. Su reacción fue bastante audaz, aunque un poco incómoda. La forma en la que manejó la situación, tratando de hacer una broma, solo muestra su personalidad. Supongo que no hay mucho que hacer más que reírse y seguir adelante. Esas cosas pasan. Enseño Head Start. Tenía un niño de 4 años que era un puñado. Sin habilidades sociales, sin concepto de espacio personal, golpes, patadas, muerde todas las obras. Fuimos a su departamento en una visita a casa. Los padres alquilaron una habitación en el apartamento. Todo ese ajuste era una cama de tamaño completo y un tocador con una televisión. Tuvimos la visita a la cama. La madre explicó que solo alquilaron la habitación y no estaban en el contrato de arrendamiento. La gente del contrato de arrendamiento no dejaría que el niño de 4 años en ningún otro lugar del apartamento además de su habitación porque cuando tenía 2 años solía tocar las cosas, Eso cambió todo mi enfoque con él y me hizo sentir muy afortunado por lo que tengo. Es una experiencia intensa. Trabajar con un niño así puede ser complicado, pero me imagino que entender su situación familiar puede cambiar la perspectiva por completo. A veces, ver cómo viven otros nos hace valorar lo que tenemos y lo que damos por sentado. Esa conexión puede ayudar a mejorar la relación con él y su comportamiento. Es un recordatorio de que todos están lidiando con sus propias batallas. Esto solo muestra la diferencia que un solo maestro puede hacer en la vida de un estudiante. Si no fuera para usted y su clase, este joven probablemente habría terminado un abandono de la escuela secundaria. Soy amigo del profesor de teatro en la escuela secundaria local. No recuerdo los detalles, pero al principio de su carrera, tuvo una experiencia con un estudiante que cambió toda su perspectiva sobre la enseñanza. Él también había experimentado ser ese maestro para un estudiante. Sigue haciendo lo que estás haciendo. Es interesante cómo un solo maestro puede influir tanto en la vida de un estudiante. Mi amigo, el profesor de teatro, tenía un alumno con problemas, pero lo apoyó y motivó. Ese chico, que probablemente hubiera abandonado la escuela, terminó graduándose y persiguiendo su pasión por el arte. La conexión entre ellos fue clave. Hacer la diferencia en la vida de alguien a veces se trata solo de estar ahí y creer en ellos. Como paisajista trabajo en muchas casas de pueblos ricos. Esto es en realidad mucho más común de lo que piensas. El que viene a la mente es que se queda en casa mamá empañada en una de las familias más ricas de aquí. Ella tiene 2 hijos y una niñera y una niñera. Esos niños pobres tienen la parte superior de la línea todo. Hay costos de columpio más que mi casa. Lo que no tienen es padres que tienen un par de adultos que pagan para mantenerlos vivos. Es realmente triste que los niños sean geniales. Es probable que esto se deba a que son criados por personas comunes que, al menos, se preocupan por ellos, a diferencia de lo que sucede con sus progenitores. Trabajé en una clínica de salud mental por un tiempo, y hubo un padre que llamó a buscar una evaluación para su hija. Cuando le dije que la primera cita eran los padres solo para discutir el proceso y las políticas de la clínica, así como lo que estaban buscando de la evaluación, ella le preguntó si podía hacer que la niñera venga. Eso suena a algo común. La gente a veces se siente más cómoda involucrando a alguien más. Tal vez pensó que su hija estaría mejor atendida si su cuidadora estuviera presente. Puede que no supiera cómo manejar la situación por sí sola. Al final,
Todos quieren lo mejor para sus hijos, aunque a veces los métodos no sean los más convencionales. Esto será enterrado, pero me recordaste una historia de cuando estaba en la clase de salud. Así que estábamos trabajando en un proyecto durante una buena semana, al final de la semana, comenzamos las presentaciones. Una excusa de Golden Student por el que no tenía su presentación. Me golpearon durante una pelea y robaron todas mis cosas. Ahora, aunque esto es increíble, el pateador es que las presentaciones fueron todas PowerPoint. Eso me recuerda a un compañero en clase de ciencias. Pasamos semanas preparando un proyecto. Cuando llegó el día de las presentaciones, uno llegó sin nada. Dijo que se había perdido en un accidente y le habían robado el trabajo. Suelo dudar, pero el tipo no tenía su laptop. Al final, el profesor solo se rió y decidió darle un chance más. Fue un momento raro, pero al menos todos nos divertimos. Como hija de un padre que habla español con un inglés mínimo, realmente admiro su esfuerzo para comunicarse con ella como lo hizo. He tenido que traducir para mi madre toda mi vida tan joven como tengo memoria y he tenido que ver que muchas personas tienen una mala actitud por el hecho de que mi madre no podía hablar inglés a pesar de que estaba tratando de aprender. Estoy seguro de que su actitud positiva y su disposición a comunicarse adecuadamente realmente hicieron su día. Entiendo lo que dices. Mi amiga también ha tenido que traducir para su mamá toda la vida. A veces la gente no tiene paciencia, y eso es difícil de ver. Es bueno ver que hay personas que valoran el esfuerzo de aprender otro idioma. Comunicarte bien puede hacer una gran diferencia en el día de alguien. Me alegra que hayas tenido esa experiencia positiva. A veces desearía que todavía enviaran notas a casa a los padres en la universidad. Una estudiante de doctorado en mi clase el semestre pasado se quitó los zapatos y le puso los pies descalzos sobre el escritorio. No sé cómo llegas tan lejos en la vida sin tener algún tipo de decencia común para las personas que te rodean y para las personas involuntarias que comen en esos escritorios. Eso es un poco raro. La gente tiende a olvidarse de las normas básicas de convivencia en ciertas situaciones. Recuerdo que en una clase alguien dejó su comida en el pupitre y el olor era insoportable. La universidad puede ser un lugar de libertades, pero también hay que tener en cuenta a los demás. A veces, un poco de consideración no viene mal. Tengo Asperger's, hay una discapacidad de lectura menor. Se mezclan en formas que se esconden entre sí y no fueron diagnosticados hasta la edad adulta. Tendría problemas para hacer mi trabajo, o probar por debajo del nivel, para que me llevarían a un grupo correctivo. En el grupo más pequeño, Asperger se activaba y yo me enfocaba, explotando todo mi trabajo. El profesor de recuperación me echaría. Enjuague la repetición. Es interesante cómo ciertas condiciones pueden interactuar de maneras que no siempre son evidentes. Estar en un grupo más pequeño a veces puede ayudar, pero también hay desafíos. Es complicado encontrar un equilibrio en el aprendizaje y la atención. Me imagino que eso debe haber sido frustrante para ti y para los maestros. Es una experiencia que muchas personas no comprenden del todo. Tenía un maestro en la escuela secundaria llamado señor Wilson que era así, hasta el último detalle. Tenía un poco de sobrepeso, estaba agudo como una tachuela, y, de buen carácter, irriaba a los estudiantes regularmente. También fue uno de los instructores más genuinos y divertidos que tuve, y a todos en la escuela les encantó sus clases. Tuve un profesor en la secundaria que era así. Era un poco pasado de peso, muy inteligente y siempre hacía bromas a los estudiantes. A pesar de eso, era un buen tipo y hacía que las clases fueran divertidas. Todos en la escuela disfrutaban de sus lecciones. Aunque a veces podía ser duro, la mayoría de nosotros lo respetábamos. Tenía una forma única de conectar con los alumnos. Para ser justos, tuve una niñera cuando era pequeña y mis padres a menudo no llegaron a casa del trabajo hasta después del tiempo, que habría tenido que hacer toda mi tarea y cosas de la escuela, así que fue mi niñera quien hizo todo eso con nosotros los días de semana. Hice que algunas personas realmente increíbles me cuidaran cuando era niño. Me refiero a que la actitud en la conferencia de padres y maestros anteriores es impactante, pero es correcto que sea quien sea la niñera, probablemente van a hacer más cosas de la escuela. Es interesante cómo a veces las personas que no son nuestros padres influyen en nuestra educación. Recuerdo a mi niñera, era muy buena para ayudarme con mis tareas. Mis padres trabajaban mucho, así que a menudo pasaba más tiempo con ella. Hizo que aprender fuera más fácil y hasta divertido. Al final, esos momentos marcaron la diferencia en mis estudios. Es curioso pensar en cuánto impactan esas figuras en nuestra vida.
Creo que depende de cómo lo hagas. Si ella describió con precisión su comportamiento y la sensación general de que él los incomodó a todos, entonces sí, fue lo correcto. Si ella fue lo suficientemente lejos como para mentir y decir que él te tocó, entonces la correcta intención de ejecución incorrecta. En general, creo que era correcto que dijeras algo. Parece que es un tema complicado. A veces, es necesario hablar cuando alguien te hace sentir incómodo. Es mejor tener una conversación honesta en vez de dejar que las cosas se pongan peor. Si solo se mencionó su comportamiento sin exagerar, creo que se hizo lo correcto. Siempre es mejor aclarar la situación, pero hay que tener cuidado con cómo se expresan las cosas. Al final, la verdad es lo más importante. Me encanta escuchar música eslovaca. Lo encontré cuando vi el concurso de canciones de Eurovisión y Cristina estaba allí. Música increíble. En realidad, eso es lo que me hizo convertir en todo el asunto de Eurovisión, como estadounidense. Ahora, ¿Australia está por alguna razón? Realmente no entiendo, pero es un poco divertido para mí. Australia ha estado presente en este espectáculo por más de 3 décadas, donde fuimos invitados como participantes especiales y resultó ser un gran éxito. Tuve el problema opuesto en mi escuela. Tenía más tambores que los bateristas. El director de la banda de la escuela secundaria tenía la reputación de sacar toda la diversión para los estudiantes, por lo que cada año su clase se hizo cada vez más pequeña. Cuando asistí a HS allí, tuvimos 3 trampas, 2 tenores y 4 bomberos. Cuando enseñé allí, tenía una trampa, un tenor y 3 bomberos. Uno de los estudiantes en el bombo ni siquiera era una baterista, tocaba saxofón. Odiaba marchar sobre el saxofón, por lo que probó drumline, y sorprendentemente, lo hizo bien. Es curioso cómo cambian las cosas. En mi escuela, siempre fue difícil reclutar a los músicos. Teníamos más instrumentos que estudiantes. El director podía ser un poco estricto, y eso alejaba a la gente. Recuerdo a una chica que tocaba saxofón y decidió probar suerte en la percusión. Al principio pensé que no tenía sentido, pero al final se adaptó y lo hizo bastante bien. A veces las sorpresas vienen de donde menos te imaginas. Cuando dijo que su hijo era el mejor baterista de la escuela, mi reacción instintiva fue decir, él ni siquiera es el mejor baterista en esta sala, entonces, ¿cómo funciona eso? Pero sostuve mi lengua y me quedé allí mientras ella iba a su diatriba, lo cual era realmente difícil de hacer. La peor parte es que estaba dispuesto a trabajar con el niño para ayudarlo a mejorar y tal vez hacer la línea de batería al año siguiente, pero no estaba haciendo nada después de que su madre hizo lo que hizo. Entiendo lo que sientes. A veces es complicado lidiar con padres que tienen expectativas desmedidas. Es difícil mantener la calma cuando sabes que la realidad es diferente. Tenías buenas intenciones, pero la actitud de la madre lo arruinó todo. Es frustrante cuando se interponen en el camino, aunque solo quieras ayudar al chico. Al final, la actitud de los padres puede afectar todo el ambiente. He cortado a la escuela para clasificar algo y haber visto a mi hijo en el patio de recreo discutiendo con él, maestro de necesidades especiales. Decidió que el trabajo de matemáticas era fácil y no tenía que hacerlo, así que salió de clase. Le hablé como un adulto, tiene 10 años, sobre la seguridad y como si hubiera un incendio. Un maestro podría quedar atrapado dentro mientras lo buscaba. También le preguntó si su comportamiento sería aceptable en un trabajo que disfrutaba. Sabía que no era como él respondió sin, yo obtendría el saco. No lo ha hecho desde entonces, y se sentó en silencio en casa haciendo el trabajo de matemáticas que dijo que era fácil. También se equivocó algunas preguntas. La verdad es que a veces los niños no piensan en las consecuencias. Es bueno que le hablaras como a un adulto. A esa edad, entender cosas como la seguridad y la responsabilidad puede ser complicado. Es un buen enfoque mostrarle que su comportamiento tiene repercusiones, incluso si no lo ve en ese momento. Es un aprendizaje que necesitará más adelante. Al final, parece que entendió el mensaje y se puso a hacer su trabajo. Oh, esto fue hace mucho tiempo, y debido a que también había trabajado en el programa residencial durante algún tiempo, lo reconocí para entonces, conocía a Michael mucho mejor que ella. Algunos padres sabían exactamente lo que estaba pasando y otros no. La madre de Michael puede haber tenido algunas dificultades cognitivas menores propias, pero no la conocía lo suficientemente bien como para saberlo con seguridad. Un padre en particular fue especialmente genial sobre cómo le estaba yendo a su hijo en nuestro programa. Sabía que el niño estaba bastante encerrado en la etapa de desarrollo a la que había alcanzado, pero papá llegó con frecuencia para visitas fuera del sitio y se divirtieron mucho juntos. Cuando trabajaba en mi maestría,
Entrevisté a algunos de los padres para una presentación de clase y obtuve algunas ideas geniales sobre lo que pasaban. Eso nunca me dejó. Buena suerte con tu chico, estoy seguro de que todavía tiene algunas sorpresas para ti. Recuerdo que hace tiempo trabajé en un programa residencial donde conocí a Mako. Su mamá no parecía entender del todo la situación. Había un papá que siempre estaba al tanto de cómo iba su hijo. Hacían muchas actividades juntos, y eso era genial. Mientras estudiaba mi maestría, hablé con varios padres y aprendí mucho de sus experiencias. Es un recuerdo que todavía tengo y que me hizo reflexionar sobre la paternidad. Basado en lo que los estudiantes me dijeron que el maestro puso su libro de calificaciones en la junta de Promeatean para mostrar su desaprobación de los últimos puntajes de las pruebas. Se dirigen específicamente a ese estudiante y dieron un gran discurso sobre cómo ninguno de ellos estaba lo suficientemente motivado como para hacerlo bien en su clase. No tengo hijos propios, pero si lo hiciera, eso sería suficiente para que yo vaya a la escuela buscando algunas respuestas. No tengo hijos, pero entiendo por qué eso podría enojar a un padre. Mostrar un libro de calificaciones como un espectáculo ante toda la clase no parece una buena forma de motivar a los estudiantes. Soy de la opinión de que el apoyo y la comprensión son más efectivos. Las palabras pueden afectar mucho y esa situación podría desmotivar en lugar de inspirar. Es un tema complicado y requiere atención. Siempre fue entretenido cuando un nuevo estudiante de Hotshot apareció con un brillo en el ojo y todos los demás estudiantes eran como amigo, no, te arrepentirás, confía en nosotros. Ayudó a mantenerlos en línea, sinceramente. También hice todo lo posible para entrar con la mentalidad de que no son estudiantes. Son pequeños humanos como yo tratando de descubrir quiénes son en el mundo. Recuerdo cuando llegó un nuevo estudiante. Todos advertían, no te metas en problemas. Me hizo pensar en cómo todos estamos tratando de encajar. A veces puede ser complicado, pero al final, todos estamos en este viaje de autodescubrimiento. Trato de ver a los nuevos como personas en lugar de solo estudiantes. Eso ayuda a mantener el ambiente más relajado y comprensivo. Diría que existe una gran variación, pero las que no me sorprenden son las que realmente aparecen y tienen un interés genuino en la educación de sus hijos. Los que aparecen en entrevistas son generalmente con los que no necesito hablar. Los que realmente necesito hablar generalmente no aparecen. Es curioso cómo funciona la educación. Los padres que se involucran suelen ser los que menos problemas tienen. Me recuerda a un amigo que siempre iba a las reuniones de la escuela de su hijo. Él realmente se preocupaba y su hijo se lucía en clase. Mientras tanto, otros padres que no aparecen suelen estar en problemas. Es un patrón bastante claro, aunque no siempre es así. Me pagaron por quedarse, pero estaba en la universidad en ese momento y tenía mucho trabajo por hacer. Luego me llevó una hora llegar a casa cuando solo debería haber tomado 30 a 40 debido al tráfico de la hora pico que se acumularía. La única razón por la que llegaría tarde a casa fue porque tenía una mala gestión del tiempo. A menudo se apresuraba a salir por la puerta para llegar al trabajo. Realmente, aunque el padre también podría estar en el espectro. No tenía emociones. Parece que tenías una experiencia complicada. A veces, la mala gestión del tiempo puede afectar mucho. Es curioso cómo las personas pueden tener sus propias luchas y, al mismo tiempo, tener responsabilidades. Puede que eso explique un poco el comportamiento del padre. La vida en la universidad ya es bastante dura, sumarle eso debe ser estresante. Al final, siempre hay algo que aprender de esas situaciones. Tienes 100% de razón que dentro de un aula tradicional, este tipo de intervenciones son extremadamente difíciles o imposibles. Es por eso que tener una buena estructura de soporte es tan importante, un director que entiende, un programa especial de educación y recursos que está disponible para ayudar. Estaba respondiendo específicamente a la historia que este individuo contó donde tenía 6 adultos involucrados. Al final, esa no es una situación en la que carecen de mano de obra. Dicho esto, sé a qué te refieres, después de haber trabajado en una escuela pública como un personal especial de apoyo al servicio de UR. Entiendo lo que dice sobre la dificultad de manejar situaciones en un aula tradicional. Tener un buen apoyo, desde la administración hasta programas de recursos, realmente marca la diferencia. Recuerdo una vez en una escuela donde había muchos adultos involucrados, pero aún así, no era fácil. Es un desafío encontrar la manera de ayudar a todos, especialmente cuando hay tantas variables en juego. Es bueno que haya más conciencia sobre esto. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.